Hola, bienvenidos a Centinela de los Últimos Tiempos. Tuve que venir a este lugar, a esta ribera del río, huyendo de mis dos gatitos que no me dejan hacer los videos porque maullan, saltan, juegan, me mueven la cámara. Bueno, y también huyendo del viento porque arriba hay un viento fuerte, ha llovido. Vine aquí, inauguré la temporada de baños, me bañé exquisito. Está súper rica el agua, no está helada, está muy buena. Y bueno, les voy a mostrar un poco en el lugar que estoy para que vean que es bello, porque la belleza es necesidad del alma. La belleza no es un lujo, es una necesidad del alma. Y las personas que viven en esos barrios populares de Santiago que votaron por la Jara es porque su alma está mustia, seca, están amargados, pero yo les encuentro toda la razón. Les encuentro toda la razón. Es que no tienen razón, sino que ellos no se dan cuenta que el problema que tienen es que no respiran silencio, no respiran paz, no respiran belleza, la belleza, la belleza, la música. Yo me acuerdo cuando era niño, toda mi infancia y toda mi juventud y toda mi vida escuchando músicas como por ejemplo el divino, porque ya no se puede decir de otra forma, Juan Sebastián Bach. Juan Sebastián Bach es la música que podría acceder a ser una música celestial. Cuando le preguntaron al filósofo católico Gabriel Marcel qué música existiría en el cielo si es que hay alguna música humana que exista en el cielo, él dijo, Bach es de todas maneras el que puede entrar porque él es como que estuviera, como que fuera Dios hablando, como que todas estas realidades fractales, las galaxias, las moléculas, los átomos, las partículas subatómicas, todo eso danza, tiene una armonía matemática y esa la capta. ¿Quién? La traduce como inspirado Juan Sebastián Bach. Y en mi juventud yo tenía un piano que era un autopiano de 1881 que se había hecho en Nueva York y uno ponía vean ustedes los autopianos antiguos para que no me dé la lata de explicarles. Había una biblioteca, una especie de discoteca o de biblioteca de rollos, eran rollos, cada uno eran de Chopin, de Beethoven, las sonatas de Beethoven, Chopin, y había también Wagner, Tristana y Isolda. Oh. Y yo tenía la costumbre de llorar por lo menos 2 veces a la semana. Tocaba el autopiano todas las tardes en el crepúsculo de Las Condes, en esa época donde detrás del patio de mi casa había campo infinito, hasta Paul Harris, y después de Paul Harris venía los dominicos, y después de los dominicos no existía lo que es ahora San Carlos de Apoquindo, todo eso era campo, y había unos crepúsculos donde rosado, anaranjado, de distintos colores en la cordillera, y yo lloraba. Tenía 2 veces o 3 veces, a veces casi diariamente, lloraba de emoción con la belleza. La belleza no es un lujo, la belleza es una necesidad del alma. Y les voy a mostrar ahora, este es el lugar donde me encuentro. Debería quedarme callado, pero ustedes quieren verme el rostro, quieren ver lo que yo voy a hablar, pero allá hay una cascada y si yo les muestro, por ejemplo, aquí los muñequitos, los buenmocitos que vienen a tirarse pedos y dejan todo tirado. Eso ahí, y hoy día estamos bien porque no hay tanta basura. Por lo general hay harta basura, yo vengo con una bolsa de basura a recoger las preciosidades de esta gente, del chileno. Entonces yo hice un video que tiene 19.000 vistas con 1.000 comentarios, donde lo titulé
Chile es un país de flaites. Mire este flaite. Vino a pescar, se le rompió la caña de pescar y estaba tomando cerveza Becker. La peor cerveza de todas las cervezas. La Becker está en el último escalafón de las cervezas. Horrible. Entonces, vamos a volver a la belleza. No hay ni una casa, ni un ser humano, nada. Esto es totalmente puro, como Dios lo echó al mundo esto. Entonces, como les contaba, hice ese video exitoso, 19.000 vistas, 19.000K, con muchos comentarios. Pero cuando eso fue para la primera vuelta, enojado con la votación de Franco Parisi. Hasta el día de hoy no me arrepiento de eso, porque es verdad. Los que votaban por Parisi son unos flaites, pero de tomo y lomo, aunque voten después por Kast. Después votaron por Kast, pero son unos flaites. Y nada más flaite que votar por Parisi, o por etcétera. Bueno. Y ahora hice un video después de la elección de la segunda vuelta de Kast. Hice un video que digo, Chile es un país único en toda Hispanoamérica. Hablé del discurso de Kast, hablé de... o sea, algo positivo. Cuando es positivo todavía no llega a las 4K. ¿Por qué? Porque es positivo. Ahora voy a hablar ni positivo ni negativo. Vamos a hablar sobre la verdad de las verdades. Tengo mucho que hablar. Así que el que quiera me sigue hasta el final. No voy miren aquí, esta weá. Ahí lo dejaron. En este sitio, el flaite, que antiguamente se llamaba el roto, pero el roto era mucho más digno que el flaite. Ya, pero no vamos a entrar en eso. Cuesta tiempo, y no voy a hacerlo, para ir respondiendo la cantidad de comentarios equivocados. Cuesta muchísimo, porque no hay tiempo para eso. Yo hoy día estaba trabajando intensamente y tengo ideas que yo quiero expresar ahora, recuerdos, y no quiero estar ocupando el tiempo en responder burradas. Yo quiero decirles que, a ver, la imagen que se me ocurre para el Chile actual, una imagen metafórica, vamos a hacer una comparación, una imagen, es como un joven que que el padre fue echado. El padre lo echaron. ¿Quién le echó? La madre. La madre es una feminista y echó al padre. El padre está ausente. Este es un joven de 18 años. Está ausente el padre. Se está criando en la casa de los abuelos con una madre histérica, sobreprotectora y buenista, y entonces el niño ha comido lo que él quiere comer. Por lo tanto, tiene un hígado graso a los 18 años. ¿Por qué? Porque ha comido lo que lo que el niño quiere. Entonces la madre le pone alimentos buenos, una ensalada con carne, no le gusta la ensalada, quiere comer solamente comida chatarra. Y le piden al delivery y le traen comida chatarra al niño. El niño es bueno, está en el montón en los estudios, no hay problema con los estudios, pero no ha leído nunca un libro. El pobre cabro de 18 años no ha leído libros. No tiene el placer, el cerebro no lo tiene desarrollado para poder leer y entender los textos. Este joven está metido todo el tiempo en el computador, es ensimismado en todo esto y está en una revolución. ¿Por qué? Porque ahora, hace un tiempo, se metió con unas malas juntas del barrio, probó marihuana, le gustó la marihuana. La madre está histérica, dice, esto no puede ser, niños jugando marihuana. Pero a él le gusta también la cerveza. Y también le gusta en el computador jugar, y pasa jugando. Él no lee, no se informa, no le interesa saber de nada. No tiene apetito por saber. Y se dedica a mirar mujeres hermosas y de repente se masturba. Y es flojo, la pieza la tiene despelotada. La madre le dice, tú tienes que ordenar la pieza. Y el niño, sí mamá, no ordena su pieza. Su closet está todo arrumbado. Tiene un baúl lleno de cosas, un desorden, y en el desorden campean las arañas de rincón, el polvo.
Cuando le traen en la comida delivery, este joven de 18 años deja de repente la salsa de tomate volcada o todas estas sachets de mostaza, todo embadurnado. Esa es la pieza que tiene él. Se manda su masturbación, no cree en nada y él es un mimado, el padre ausente. Entonces ahora llega, él dice, yo quiero cambiar, porque ve que está muy mal y dice, yo quiero cambiar. Entonces la madre dice, llamemos al abuelo. Y llega el abuelo paterno del padre. Y el abuelo dice, ve todo este espectáculo y dice, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y ese abuelo se llama José Antonio Cast. Es un abuelo. Es un hombre dulce, suave, un caballero. Pero él no sabe por dónde arreglar el problema. Y ha dicho y ha insistido con la madre, tenemos que empezar por ordenar la pieza y que él aprenda a ser ordenado en su closet, en sus estanterías de ropa, en ese baúl. Tenemos que meter una escoba, sacar lo que nos sirve, porque aquí parece que hay un mal de Diógenes. Tenemos que ordenar esta pieza. Tenemos que ventilarla porque no está ventilada. Y la madre le dice, pero ¿sabes qué? Este niño parece que está viendo pornografía. Bueno, yo no puedo meterme en la pornografía, porque hay cosas más importantes que ver. Mira acá el water, no ha tirado la cadena. No le han enseñado a tirar la cadena. Eso es lo que pasa con Chile. La gente todavía está con una ilusión, porque no va a suceder, jamás va a suceder, se los aseguro, que Johannes Kaiser sea presidente de Chile. Ni que haya a portas en Chile ahora o en 3 o en 10 años más una especie de revolución conservadora. Aunque eso es un oxímoron, una contradicción, no existe una revolución conservadora, pero para que nos pongamos, nos imaginemos una revolución facha, no hay posibilidades. Es como que ese niño de un día a la mañana, ese joven de 18 años, se levantara y dijera, ahora voy a hacer mi pieza, voy a comer sano, aunque me repugne la comida sana, y voy a ir a la iglesia y voy a hablar con el sacerdote y voy a confesar mis pecados y voy a ir a misa todos los domingos y voy a ponerme a leer el Quijote y la Biblia. Eso no va a suceder. El joven le gusta la música tropical sound, la cumbia, le gusta, ¿cómo se llama esa otra porquería? El reggaetón. Eso es. Entonces, la realidad del país es tan terrible como la realidad del mundo occidental, es tan horrible, tan repugnante, y tan difícil de solucionar que este abuelo que llega, el abuelo paterno, donde no está el padre porque ha sido rechazado el padre, llega un abuelo paterno. Y este José Antonio Cast puede decir, arreglemos la pieza. Y si él logra que la pieza esté ordenada, que tire la cadena y que coma sano, con eso se da por satisfecho el señor José Antonio Cast. Veía en la película, en la televisión, en CNN entrevistaban al vicepresidente del Partido Republicano, un tipo de apellido Arrau. Se ve un tipo decente total. Arrau más encima, ese apellido. Porque si ustedes no han escuchado el concierto para piano y orquesta de Johannes Brahms y no han llorado en el adagio y no lo han escuchado, no cualquier interpretación, tiene que ser la interpretación de Claudio Arrau, y no porque sea chileno, porque es el mejor que interpreta a Brahms. El que no ha hecho eso es una mierda. Ustedes, si no lo han hecho, son una mierda, puta mierda. Porque la revolución conservadora no existe. Lo que existe es
comenzar en la casa a ordenar esa casa, a limpiar ese hogar, a hablar de la tradición familiar, recuperar las oraciones de la abuelita, recuperar las oraciones, bendecir la comida, ir a misa los domingos, escuchar música clásica, volver a leer los clásicos, conversar con los hijos cosas elevadas, con los parientes, aunque uno parezca un loco. Por ahí se comienza por la belleza, se comienza por la tradición familiar, local. ¿Por qué? Porque todo el país estaba de azul, todo el país votó por José Antonio Kast, y sin embargo las comunas de Santiago son rojas, porque viven una realidad sin silencio, sin belleza. O sea, vivir en la comuna del Bosque, de San Ramón, de La Pintana, de Lo Prado, de Recoleta, todas esas comunas es para llorar a gritos, porque es el resultado de todo lo que ha sido el resultado de las revoluciones que han sucedido en la historia. Que yo les digo, la primera fue la Revolución Protestante, que generó el subjetivismo, el individualismo, y después vino la Revolución Ilustrada, que generó la democracia, y la democracia trajo muchos males. Y también en paralelo con la Revolución Protestante vino el calvinismo, el puritanismo inglés, y después ¿qué generó el puritanismo inglés y el calvinismo de Netherlands, de Holanda? ¿Qué produjo? El interés, el lucro, lo que llaman el capitalismo salvaje. O sea, el capitalismo manchesteriano no habría existido en la España imperial, y no existió. Mientras existían en Manchester, mientras existía en Inglaterra, esa revolución industrial cruel, sin miramientos con la gente, donde no se respetaban los derechos sociales, como dicen, los derechos humanos, donde no había empatía, no había sensibilidad social alguna. Claro que sí, pues no había nada. Eso era producto de la Revolución Protestante. Si ustedes leen a Max Weber, el sociólogo, que dice la revolución, o sea, el protestantismo en el capitalismo. Yo no lo he leído, lo cito, pero no lo he leído. Entonces, toda esa acumulación de errores. Después vino en la década del 50 la arquitectura brutal, la arquitectura funcional. Y ahí uno ve al señor Federico Sánchez que anda diciendo, mira qué lindo esto, dice Federico Sánchez. Qué bonito esto. Y el Federico Sánchez, que se ve tan viejo, yo lo conocí porque la hermana era amiga de mi hermana y este era un chico, para mí era un cabro, los Sánchez. Bueno, pero él anda hablando y dice, porque en realidad el arquitecto no sé cuantito, unos nombres enrevesados, y dijo, mire qué buena proposición arquitectónica, el espacio está aquí, qué sé yo. Pero no hay decoración, como antes. Si uno va a una casa de Providencia, que ahora es una veterinaria o una pyme, uno va a una casa antigua, de la década del 40, tan cercana como la década de 1940, ve que todos los detalles, hay una serie de detalles, que son detalles estéticos, maravillosos. Eso se fue. Antiguamente los barcos de carga tenían mascarones de proa, tenían belleza. Ahora los barcos de carga son, en la década del 40, del 50, eran barcos hermosos. Y ahora son una acumulación de containers, una monstruosidad. Entonces no hay belleza, no hay silencio. Entonces se ha creado una ciudad a partir de todas estas revoluciones. La revolución, me pinchó algo, estoy a pata pelada, me pinchó algo ahí, pero bueno, tendré que aguantarme porque ya estoy en funciones. Entonces, no me sorprende a mí que esas comunas sean rojas,
sean por la Janet Jara. Y hay un amigo que yo lo cito aquí, a Álvaro Ramírez Orrego, que tiene el canal Pensando en la Nación, que dice en un corto que los que votaron por Jara votaron simplemente porque les dijeron que Kast era un facho y de tener miedo al facho por digamos, los fake news de la izquierda, o sencillamente porque vieron a que Jara era moderada y no se identificaba con el comunismo. Discrepo. Yo en este canal lo vengo diciendo hace 7 años. Hace 7 años que estoy diciendo que en Chile hay 5 millones de tarados. Muy cultos, medianamente cultos, ignorantes de todo. 5 millones de tarados en este país. Lo vengo repitiendo. Si ustedes ven en mi canal, de los primeros videos que yo he hecho, todo el tiempo. 5 millones. Y con esos 5 millones no se puede hacer nada. Porque esos 5 millones son como dice Pedro Pool, es un cocodrilo gigante. Es un cocodrilo es un monstruo de 5 millones de cabezas. Y ese cocodrilo tú le tiras un cordero y se lo come. Le tiras una vaca, se la come. Le tiras un elefante y se lo come. Y después te come a ti. Entonces muchos me criticaron de que yo haya encontrado el discurso de José Antonio Kast, que lo encontré, bueno, sí, lo encontré estupendo. Y por primera vez concuerdo políticamente con un amigo antiguo, que es Christian Barken, conocido, al cual nombró Kast en su discurso, porque nombró al partido de los amarillos, de los demócratas. Ojo, que aquí tenemos una coalición donde están un partido que se llama republicano y un partido que se llama demócrata, están unidos en una coalición. Lo que quiere Kast es una alianza de la gente sensata, porque aquí hay una línea divisoria a rajatabla, terrible, que son el sí y el no del 4 de septiembre del 2022, cuando se rechazó el mamarracho, que fue un 62%, que debería haber sido ahora un 62%, no un 48%, un 62% para Kast. Ese 62% de chilenos que rechazó el mamarracho es un número, es lo que tenemos como reserva moral, una reserva moral débil, obviamente. Aquí estamos hablando desde Nacional Libertario, Republicano, UDI, Renovación Nacional, Evópoli, Demócratas, Amarillos y no sé qué más. El Partido Social Cristiano. Entonces hay una pléyade de partidos, una pléyade. Porque lo que se quiere es un gobierno de unidad nacional. El discurso fue un discurso espiritual, un discurso sensato, un discurso magisterial, un discurso, como le diría yo, pastoral, estupendo, donde él se manifestó como católico, como lo que es, sin vergüenza. Y muchos me dicen, pero mira, fue traidor cuando fue el segundo proceso constitucional y le quedaba alguna otra posibilidad. Lo he pensado. Yo lo critiqué duramente, pero ¿le quedaba alguna otra posibilidad en ese momento sino tratar de hacer algo más o menos bueno y en su mentalidad alemana de hacer las cosas bien cuadradamente? Nosotros desde la nueva derecha, que se fue fraguando junto con él, porque él fue el primer político que se enfrentó a todos los periodistas, que se enfrentó a un pensamiento hegemónico, totalitario y cancelador, tanto que sufrió una agresión física y amenazas de muerte y todo lo demás. Iban a hacerle, ¿cómo se llama esto? Bullying o no sé, agresiones a su casa. Lo que le pasó a Christian Barken, que él, por criticar el estallido, llegaron cientos de huevones en bicicleta y gritaban. O sea, me contaba Cristian que llegaron a su casa, que es lo más íntimo, lo más lindo, donde tiene a un hombre decente, bueno, como es Cristian, que lo conozco, yo puedo dar fe, que es lo más bueno que hay. Llegaron ahí.
Entonces me sentí en comunión con Cristian, porque lo que nosotros echamos de menos con Cristian, él viniendo de la izquierda y yo también viniendo de la antigua izquierda, que eso lo voy a decir, vamos a elaborarlo, tengo pensado en este mismo video, más rato. Nosotros lo que necesitamos y muchos chilenos necesitamos, volver a la República antigua. Me van a decir, ¿pero cómo? O sea, ¿tú estarías dispuesto a volver a la República de los masones, de los radicales? Sí, huevón, sí. Es terrible lo que ha pasado, que hasta considero que los radicales son maravillosos. Yo recuerdo la década del 60, cuando era niño, que era un Chile sano, puro, auténtico. Era un Chile maravilloso. Tengo los recuerdos de eso. En pleno gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y yo recuerdo, lo veía por la televisión y era un hombre, a pesar de que su gobierno fue un error completo, políticamente fue un error, pero el tipo era un rey. Eduardo Frei Montalva era un rey, tenía prestancia, tenía realeza. Y ahora tenemos un hombre decente, que se ducha todos los días, que el marrueco, la bragueta la tiene arriba, que usa corbata, que estudió en la Pontificia Universidad Católica, en la Facultad de Derecho, donde yo estudié. Y puedo dar fe de eso y puedo contarles todo eso, cómo era aquello. No sé si voy a tener tiempo para eso o hacer otro video. Entonces lo que se requiere ahora son cosas mínimas. No vamos a solucionar que estos imbéciles dejen las latas de cerveza aquí, porque los he recogido muchas veces. No vamos a solucionar eso. La gente no va a dejar de ser vulgar, flaite. La clase alta no va a dejar de ser ya una clase alta que no tiene nada que ver con la aristocracia castellano-vasca que fue en su momento. Una aristocracia de gente proba, de gente honrada, de gente trabajadora. Tanto así que, por ejemplo, Aníbal Pinto, el que comandó el triunfo de Chile en la Guerra del Pacífico, después tenían que entre los amistades, y él era liberal, parece que era medio masón, no sé, pero trascendiendo todo eso, era un chileno que tuvieron que hacerle colecta entre los amigos para mantenerlo cuando estaba viejo, porque no existía esta cosa de quedarse con 15 millones de por vida como lo va a hacer el bruto de Boric, que es un perjuicio para su alma. O sea, yo a Boric lo veo muy mal. Si el tipo va a percibir 15 millones de aquí hasta su muerte, corre peligro, pero de todas maneras de irse al infierno, si es que ya no está sentenciado. Pero Aníbal Pinto tenía que, los parientes todos hicieron colecta. Cuando se iba el presidente el 18 de septiembre todos los años, el 18 de septiembre, hasta Arturo Alessandri Palma, que entró el 18 de septiembre de 1920. Hasta ahí comienza, y después unos me dijeron, pero yo estaba dando cifras, o sea, fechas permanentes de estabilidad institucional, pero habían guerras, claro. Estaba la guerra civil del 51, la del 59, la del 91, pero cuando hubo anarquía en Chile fue breve. La anarquía, cuando O'Higgins en 1824, O'Higgins deja el mando, desde ahí hasta 1830 estamos hablando de 5 o 6 años de anarquía, con una guerra civil incluida que fue la insurrección conservadora. Y después, el año 24, el ruido de sables, el año 25 se promulga una constitución nueva, y después no es anarquía, sino que está Carlos Ibáñez del Campo, y cuando deja Carlos Ibáñez del Campo en plena crisis del 29, que era la crisis del 30 en el fondo, porque eso fue en diciembre del 29, se le llama crisis del 29, fue crisis del 30. Y a Chile
dicen que fue el país que más se vio afectado por la crisis mundial. Llegaron todos los mineros a Santiago y vino la gran anarquía, pero esa anarquía duró 2 años, hasta que llegó en gloria y majestad Arturo Alessandri Palma el año 32 y de ahí gobernó hasta el 38. Y Gustavo Ros Santamaría solucionó el problema de la deuda diciendo nosotros no vamos a pagar la deuda. Y bajaron los precios y tenía una reserva y agarró y compró. O sea, hizo un juego de piernas maravilloso. Y ahí se perdió Gustavo Ros Santamaría el año 38, se perdió Carlos Ibáñez de Campos por el motín, ese que hicieron los nazis. O sea, el chileno siempre anda imitando cosas, porque hacerse nazi chileno es una ridiculez. Pues mi padre nunca fue nazi, mi padre era nacionalista chileno criollo 100%. Jamás he visto un hombre como mi padre que era 100%, o sea, no tenía ni un gramo de clasismo, ni de racismo. Era extraordinario. Hablaba con un hombre, con un súper, qué sé yo, un doctorado, hablaba de igual a igual. Y con una persona muy humilde, de igual a igual. Siempre en una cosa que es muy cristológica, eso, es muy de Cristo. Entonces, eso admiraba de mi padre. Entonces, yo me crié con un hombre extraordinario, con una biblioteca propia, leía libros, escuchaba música, tenía un montón de discos de toda música clásica, entonces yo creía que iba a ser un director de orquesta. Entonces dirigía la orquesta encerrado en mi pieza, que nadie me viera, y yo dirigía la orquesta. Y lloraba de emoción porque la música clásica te arrebata el alma, es una necesidad maravillosa. ¿Y cuántos escuchan música clásica ahora? Nada. Lecturas de poemas. Ahora he estado leyendo La Araucana de Alonso Ercilla y Zúñiga. Chile es el único país de toda América que surge con un poema épico. Y hay que leerlo. Tiene musicalidad. Es extraordinario. Y ese tipo de gente vino a conquistar Chile. Esos eran los españoles, que estaban junto a la corte, que conocían a Felipe II. Había varios que habían estudiado en Salamanca. Entonces, el mito, no, es que llegaron los puros delincuentes. ¡Mentira! Llegó de lo mejor. Había una selección para venir a Chile, para venir al Nuevo Mundo de partida. Y a Chile más, porque el que venía para acá sabía lo que venía. Venía a luchar y a morir. Como cuando Pedro Valdivia estaba frente a las huestes de Lautaro, que venía uno y otro contingente de indios araucanos y le preguntaron, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Dijo Pedro Valdivia, estamos fritos. Y le dijeron, ¿qué más podemos hacer? Sino lo que vinimos. La gente les dijo, vinimos a luchar y a morir por nuestra causa. Entonces hay una selección en Chile. Los que venían aquí venían a una cosa dura. Este es un país con una geografía única, extraordinaria, que no existe en ninguna parte del planeta. La geografía chilena es fabulosa y súper difícil, con terremotos, maremotos, con montañas. Solamente hay 15 pasos cordilleranos para pasar al lado trasandino. Hay 5.000 islas, hay 1.000 fiordos, hay 3.000 ríos torrentosos en un pequeño, en un territorio donde en el fondo somos un continente en miniatura. Esa es la geografía, pero la historia es maravillosa. Mientras al otro lado de la cordillera no pasaba nada. Aquí se vivía el Flandes indiano. Heroicidad, astucia, tácticas, estrategias, diseño de armas, malones, etc. Supervivencia. Los de Concepción, ¿qué tenían que hacer los de Concepción? Si estaban defendiéndose en lo que es ahora la ciudad de Penco, un poco más hacia el sur oeste, ahí donde desemboca el río Andalién. Y resulta que
llovía y los indígenas lloviendo acosaban esa ciudad de Concepción, la acosaban y la sitiaron, y los indígenas podían soportar la lluvia al descampado, y los españoles soportar, junto con los criollos chilenos, que ya había, hay que entender que ya a los 30 años había chilenos, ya a los 20 años ya de llegar Pedro Aldea había chilenos que eran hijos del conquistador español y de la mujer indígena con la cual se habían contraído un sacratísimo matrimonio. Y esos fueron los primeros vecinos de Santiago, de Concepción, de la Imperial, de Villarrica, de Angol, de Purén, de Valdivia. Entonces, estaban ahí luchando contra un ejército de araucanos. Llovía y vino un terremoto y quedó todo en el suelo. Por eso que los indios se reían cuando construían, pues se reían de que iban a estar construyendo si va a venir un terremoto. Claro, vino un terremoto. Y después vino un maremoto con 2 olas gigantes y entró el mar. Y tuvieron que huir y pelear contra los indígenas. Ese es Chile. Entonces, vámonos al marxismo-leninismo. Yo digo que fui marxista-leninista, pero no lo fui. Yo fui fascista cuando era joven, porque mi padre era de un fascismo católico, un fascismo criollo, un nacionalismo criollo. Entonces, eso era natural en mí. Lo que se mama, se cría. Yo mamé eso, me crié en eso. Y después tuve una reacción, que fue la conversión cuando no sentí, sino que llegó Dios, me dio un mazazo y comencé la vocación católica de oración, de acción social a través de los jesuitas, de distintas actividades frenéticas que tenía yo fuertes, y por otro lado, no frenética, sino que intensa. Quería ser un religioso. Pero de repente estaba en cuarto medio, había sacado el mejor puntaje de mi colegio, y en ese momento, al salir del colegio, al graduarme, tuve una experiencia negativa y tuve una experiencia intelectual que no puedo contar, porque la idea mía no es escandalizar y llamarlos a... Porque yo podría hacer un discurso de 1 hora con los argumentos ateos, con mis argumentos ateos de esa época. Y podría contar también la decepción que tuve con la Iglesia Católica a partir de bla, 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 bla. Pero no voy a entrar en eso porque estaría ayudándole al enemigo. Yo he vuelto a la fe y he vuelto a la Iglesia a pesar de todo, porque es lo que corresponde, es la verdad, es el magisterio. Pero una persona me escribió: está muy bien lo que dices de política, pero quédese calladito con la otra cosa. O sea, separación de la Iglesia del Estado, la fe es algo privado del hogar, y ni siquiera en el hogar, es del fuero interno. Cuando Jesús dijo: lo que yo les he dicho, predicarlo arriba de los tejados. Perdí la fe. Perdí la fe en las vacaciones, saliendo de cuarto medio, en las vacaciones, y entro a la Pontificia Universidad Católica a estudiar Derecho, que era la carrera que yo había escogido no por vocación, sino que porque dije: ¿qué voy a hacer mientras entro en la compañía de Jesús? ¡Ay, Jesús, qué compañía! Mientras entro a la compañía de Jesús y me transformo en un sacerdote y quería ser un santo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar Derecho en la Católica, como lo había hecho el padre Hurtado, como mi padre, como tanta gente, tantos que son abogados. Yo no quiero ser abogado, lo que quiero es pasar un par de años ahí antes de entrar porque fui a presentarme para entrar al noviciado de la compañía de Jesús y me dijeron: no, tú no estás preparado. Y tenían razón, no estaba preparado.
no voy a entrar en detalles. Entonces, en marzo llego a la Pontificia Universidad Católica y conozco al que yo había visto en el diario, porque yo estudié la prueba específica de historia para salir en el diario. Y saqué 838 puntos. Y el que salió en el diario era Alberto Vial, que había sacado 927 puntos. O sea, nunca había visto un puntaje así. Siempre los puntajes más extraordinarios eran 860, 840, 830. Nunca había llegado un ser humano, un joven, a tener 927 puntos, que me quedó grabado en la cifra. Alberto Vial, del Colegio Tabancura, del Opus Dei. O sea, el Opus Dei le gana a los jesuitas. Yo estaba en el San Ignacio Alonso Valle, en el centro, que estábamos compitiendo en puntaje con los del Instituto Nacional. Entonces, estaban los del Instituto Nacional, tremendos puntajes. Nosotros, que nos esforzábamos en una competencia contra el Instituto Nacional en el centro, en Alonso Valle, el antiguo San Ignacio, y estos del Tabancura eran tremendos. Ahí llegaron los del Colegio Sagrados Corazones Manquehue. Entonces, cuando llego me encuentro con los jóvenes de la antigua aristocracia castellano-vasca. ¿Y por qué yo no me incluía con ellos? ¿Por qué? Porque yo tenía una madre que no era aristócrata. La madre es muy importante. Mi madre no era más bien, tenía cosas muy distinguidas y todo lo demás, pero en la parte intelectual era como media popular. Entonces, ellos tenían el tema de la madre de apellido Vinoso, la madre aristocrática, les da una formación que todos ellos se ven isomorfos, la misma forma, isomorfos. Y de ahí me tocó Jaime Guzmán Errázuriz, Jaime Guzmán Errázuriz, profesor de Derecho Político, Derecho Constitucional, segundo año. Arturo Irarrázaval, Derecho Económico. Crescente Donoso, Fundamentos Filosóficos del Derecho. Hernán Larraín, el Hernán Larraín de la UDI, famoso. Hernán Larraín, que era pinochetista, el tipo. Era brillante. Introducción al Derecho. Derecho Romano. Ramón Luco, demócrata cristiano, muy católico, enérgico, el tipo era tremendo. Uno de esos demócratas cristianos antiguos, maravillosos, que uno ya desaparecieron del mapa, ya no existen. El único que queda, que es medio fome, pero el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que todavía se mantiene decente. Gracias a Dios. Gracias por él. O sea, afortunadamente para él. Entonces, en Derecho había un tercio de personas que eran como de provincia, personas que habían ganado por mérito, por puntaje, por estudio, y eran de medio pelo, por llamarlo así, como más de clase media baja. Algunos se ofenden con eso, perdonen la expresión, pero bueno, es que son cosas antiguas. Y estaba el resto eran todos de barrio alto, pero había un tercio que eran como que estaban pensando en la plata, vacíos, vacuos, sin espíritu sin espíritu en realidad, vacíos, tipos que no escuchan música clásica, que no leen, que lo único que quieren es ganar plata y tener una mujer estupenda y hacer una familia. Eran conservadores. Porque hay que entender la diferencia entre conservador y tradicional. En aquel ambiente solamente había un personaje tradicional, que era el padre Osvaldo Lira, que lo veía yo pasear por esos pasillos maravillosos. Padre Osvaldo Lira, enérgico, un padre enérgico, no un padre que habla así como melifluo, un flan, no. Que se peleaba y discutía con los jesuitas y discutía con los otros de la facultad de teología.
En el Campus Oriente, ¿qué había? Facultad de Teología, Facultad de Filosofía, Historia, Derecho, Parvularia, Educación Básica, eh, música. Había un lugar de música donde tú escuchabas a los violinistas ensayar, a los flautistas traversa ensayar, y tú te metías a un lugar aislado acústicamente y tú podías tomar tenías una cantidad de discos de vinilo, tú tomabas un disco de vinilo, el que tú quisieras, por ejemplo, el concierto para piano y orquesta número 1 de Johannes Brahms. Lo pones, apagas la luz y te echas en el piso, te acuestas en el suelo y escuchas eso en la Universidad Católica. Así era, una maravilla. Y los patios traseros preciosos con una pista de atletismo, y ahí estaban. Entonces, estos tipos de la aristocracia castellano-vasca eran tremendos. Alejandro Valdés, Ovalle, y iban a las clases de Santo Tomás de Aquino, de la Suma Teológica. Estudiaban derecho, pero también estaban con un pie metidos en todo lo que era estudiar y ir a las clases de Osvaldo Lira, las cuales yo me lo perdí por huevón, porque me empecé a meter con tipos que eran amigos míos que me hablaban de cosas complejas. Entonces yo leía autores, empecé a leer autores marxistas de esa época, que, por ejemplo, un Karel Kosik, un checo, que tenía un libro que se llamaba Dialéctica de lo Concreto. Entonces, hay textos que eran complejos, y como eran oscuros y complejos y no lograba entenderlos, yo pensaba que el problema estaba en mí. No, y el problema es que no estaba en mí, el problema está en los textos. O sea, había una corriente de neomarxismo ya en las universidades, que era una corriente donde estaba hecho a propósito un texto oscuro para que tú dominaras una jerga, y con esa jerga, con ese lenguaje, tú pudieras entrar en complicidad clandestina dentro de la universidad. Sin embargo, lo que había en la escuela de Derecho era entrar a la sala de clases, persignarse y rezar, y después los profesores eran de la línea tomista, es decir, del sentido común. Ellos hablaban cosas que eran claras y distintas, ideas sencillas, y así es José Antonio Caz. Está criado en el gremialismo, está criado en esa escuela que merecía tener un presidente. Porque en esa época había una cantidad de tipos geniales. Estaban los hermanos Villarroel, que siempre nos preguntábamos cuál será el más brillante de los dos, que parecían gemelos, pero no eran gemelos. Uno tenía un año más que el otro. No eran ni mellizos ni gemelos, pero eran muy parecidos. Y con una potencia intelectual al nivel de Osvaldo Lira, a ese nivel. ¿Qué fue de ellos? ¿Qué fue de Alejandro Valdés? Después lo encontré años después, en Sanhattan. Se dedicaron a ganar plata. Se dedicaron a tener oficinas de abogados. Total, ¿para qué vamos a hacer política? Hacían política cuando eran jóvenes, teóricamente, eran teóricos, interesantísimos, pero de ahí los tipos se dedicaron a la plata. Total, los grupos subversivos fueron eliminados por el régimen militar. Algunos desaparecieron porque los torturaron hasta morir para obtener información. Por eso la mayoría de los desaparecidos son aquellos que murieron en tortura. Eliminación física, eliminación de los organigramas de los grupos subversivos, como que eso era toda la guerra. Porque después vino Fukuyama, cayó el muro de Berlín, y resulta que abracémonos y destapemos las botellas de champán porque se acabó el marxismo-leninismo. Efectivamente, el marxismo-leninismo murió con la caída del muro. El marxismo-leninismo, el de Marx, el de Lenin, el de Trotsky, el de Stalin, el de Mao, el de Pol Pot, el de Fidel Castro, ese marxismo murió.
El marxismo de tomar el poder con una revolución armada y desde ahí, si tú eres, destruyamos el opio del pueblo, los que tienen fe en alguna cosa, eliminémoslo o metámoslo en un campo de concentración de reeducación. Si tú eres musulmán o eres budista o eres católico, eliminémoslos físicamente o mentalmente. Estas son ideas burguesas. Eliminar todo el arte burgués y generar un arte horrible. Yo cuando estaba en Berlín, en el Berlín Occidental estaba el Museo de Arte Contemporáneo. ¡Extraordinario! El fauvismo, el dadaísmo, el cubismo, el expresionismo abstracto, en su mayor plenitud. Y pasabas al Berlín comunista por Potsdamer Straße, que era donde yo tomabas todo el metro y pasabas de un país a otro país, de una ciudad a otra ciudad, de un país a otro país, y de un régimen, de un sistema capitalista a un sistema comunista, así, de una estación de metro a otra estación de metro. Y en una estación de metro, en la estación capitalista, los guardias eran bien afeitados, perfectos. Y pasabas a la comunista y los tipos tenían pelo largo, eran vulgares, y esos son alemanes. Unos eran alemanes y los otros eran alemanes. Quizás eran parientes, pero unos se veían horribles, vulgares, los guardias de la Potsdamer Straße. Y te metían las manos en los bolsillos para sacarte plata. Y te acariciaban los testículos. Y te revisaban, te mandaban arriba. Ya subías tú por las escaleras y llegabas a otro mundo. A Berlín Oriental, al otro lado del muro. Y me iba a ver los museos de arte, el realismo socialista, el arte socialista, una decadencia, pura propaganda. Y sin embargo, el arte contemporáneo occidental también es un arte marxista, pero vamos hacia eso. No quiero perder el hilo. El hilo conductor es esto. El marxismo-leninismo venció y después fue derrotado. ¿Por qué? Porque en un momento determinado tú puedes tener todo el poder del mundo. Puedes tener todo el Estado, una Stasi, que es una policía, tenías la checa, después la checa vino la KGB, policía secreta, que agarran a un tipo y lo hacen peure. Y tienes campos de concentración en Siberia, tienes control absoluto, una censura total, un control absoluto de todos los individuos, pero los individuos tú estabas allá con uno y en el día tenían el retrato de Lenin y después en la noche sacaban el retrato de Lenin y ponían el retrato de Cristo. Yo lo vi eso. Impresionante. El retrato de Lenin, el retrato de Cristo. Entonces, no había, ya los corazones estaban, cuando tú no puedes conquistar los corazones, las mentes, las conciencias, el sistema cae. Y así pasó. En un momento, en un día determinado, la gente, todos no se pusieron de acuerdo. Espontáneamente cayó el muro. Un día. En un día determinado. Cuando alguien dijo, el rey va pilucho, el emperador va pilucho. Este no era el rey, era el emperador va pilucho. Cae el muro. Cayó el sistema, implosionó el sistema. Se fue a la cresta. Pero en paralelo, Lenin en el año 1924 murió en gloria y majestad, a pesar de que Stalin fue grosero con él, y él dice en las últimas cartas, me acuerdo cuando iba a ver, tenía un amigo que tenía las obras completas de Lenin, que son como 20, 30 tomos. Entonces yo me fumé un pito, me acuerdo, con este huevón, porque les encantaba, los comunistas son buenos para la marihuana. Entonces, y yo volado dije, voy a irme a la última página. Me fui a la última página de Lenin. Lenin, la última página es una carta donde él le escribe a Zinoviev. Le dice, me está haciendo la vida imposible, Stalin. Y es grosero con mi mujer. Me tiene prisionero aquí. Murió prisionero en un asilo de ancianos, en una especie de hospital que había.
pero él murió en gloria y majestad porque había triunfado su sistema. Sin embargo, nos vamos a los que estaban viviendo en ese momento en otros lugares de Europa. Los socialistas italianos, Benito Mussolini y Antonio Gramsci. Benito Mussolini, socialista, le tocó pelear en la Segunda Guerra y se dio cuenta que el pueblo, ese grito de Marx que decía proletarios del mundo, uníos, que es un grito, todo en Marx es falsedad. Pareciera que fuera un hombre compasivo, con sensibilidad social por los obreros, pero no es así. Ese es otro tema. Marx hablaba de que iba a venir una revolución en las sociedades industriales capitalistas, y no fue así. La revolución se dio en Rusia, que estaba atrasado, que era una sociedad agrícola. Se dio en China, se dio en Vietnam, se dio en Cuba, se dio en Corea, en lugares donde no se dio en Alemania, no se dio en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces, se planteó Mussolini y dijo, bueno, si todos los italianos van y luchan por la patria y mueren por la patria y no se abrazan con los austríacos que están al frente, al otro lado, en la otra barricada, en la otra trinchera, y pasan un invierno sufriendo el frío, el hambre, la desnudez, la falta de comida y todo, y tienen que estar ahí luchando y lo hacen por la patria. Entonces Mussolini dice, vamos a meter el socialismo con patriotismo y inventa el fascismo. Y estaba el otro que era Antonio Gramsci, que cae preso de Mussolini. Cuando Mussolini toma el poder, lo toma preso. Gramsci había ido a Moscú, había estado en conversaciones en la Internacional Socialista, y finalmente preso, estuvo 11 años preso, murió en el año 1937, completamente derrotado, aunque con los sacramentos de la iglesia, porque se arrepintió finalmente. Él tuvo un arrepentimiento y se confesó con un sacerdote. Pero él, observando, dijo, no vamos a ganar la revolución. Él fue profeta, dijo, no vamos a ganar la revolución si es que no conquistamos los corazones. Podemos tener los corazones conquistados con meros eslóganes, meros gritos de combate, como el pan y paz de Lenin para tomar el Palacio de Invierno, pero eso puede pasar. Eso puede pasar porque lo que necesitamos es tener tomadas las conciencias. Entonces él tomó como ejemplo lo que había sido el desarrollo del cristianismo, del catolicismo en la época del Imperio Romano. Durante 3 siglos fueron perseguidos los cristianos católicos, porque los católicos es una redundancia, cristianos. Los católicos fueron perseguidos durante 3 siglos y, sin embargo, el Imperio Romano quedó completamente ocupado por esta ideología, por esta fe, por esta creencia, por esta mentalidad. Entonces, nosotros, dijo en sus escritos, que los revisaban los guardias, yo no sé, Benito Mussolini bastante poco eficaz en las cárceles, porque no era tan duro Benito Mussolini. A los homosexuales los mandó a una isla en el Adriático. Imagínense, los pobrecitos estaban fascinados ahí en la isla del Adriático. Entonces no lo mató, los cuadernos se podían filtrar y esos cuadernos se fueron sumando, y la obra que yo no he leído, pero él lo que planteaba era que Marx decía que las condiciones materiales determinan todos los procesos, todo lo que son las expresiones culturales. Están determinados por las relaciones de producción. Y él dice, no está determinado. Son dominantes, pero no determinantes. Existe una autonomía del espíritu. Hay una autonomía de la conciencia. Entonces lo que tenemos que hacer es atacar la conciencia. Entonces desde ahí comenzó esta vía alternativa al marxismo,
y sobre todo que después el marxismo de Stalin en todos los países del este, como en Polonia, en la misma DDR que yo conocí, que era espantoso, una cosa horrible, en la República Checa, en Hungría, Rumanía, etc. En todos esos países, una persona con un sentido de sentido común, de honestidad intelectual, dice, no, esta cuestión no sirve para nada, esto no es así. Entonces comienza la crítica a través de la escuela de Frankfurt, que eran todos de origen judío, Adorno, Habermas, el mismo Fromm, Erich Fromm, Marcuse, el hombre unidimensional, etcétera. Una cantidad de escritos que hay ahí, tremendo, que huyeron del nazismo y se fueron a la Universidad de Columbia, en distintas universidades norteamericanas, y ocuparon ellos las cátedras, las facultades de lo que era la sociología, la antropología, la literatura, la historia, o sea, todo lo que era lo humanista lo tomaron ellos, siguiendo en el fondo lo que había escrito Gramsci, que era ir tomando posesión no del Estado, sino que del Estado también, si es posible, pero tomar posesión de donde se genera las ideas en la universidad. Tomemos entonces las facultades. Y a partir de la década del 40, 50, 60, 70, las facultades en las universidades de Estados Unidos y en las universidades europeas comienzan a repetir una jerga difícil, complicada, oscura. Aparecen estos otros nuevos, qué sé yo, Michel Foucault, Derrida, etcétera. Yo vi a uno de ellos que se llamaba Lévi-Strauss, lo vi en l'École de France cuando estaba en París. Los escuchaba y son intelectuales que tú quedas colgado de repente. No puedes entenderlos bien, porque en la oscuridad es porque hacen saltos lógicos. Entonces, nosotros estábamos en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y estábamos, sin saberlo, creando condiciones para que después la universidad, en los estudiantes y en los profesores que vendrían después, existiera un marxismo cultural. Estaba, por ejemplo, tendría que contar tantas anécdotas, por ejemplo, había una que era sobrina del que estaba redactando la Constitución del 80, de Ortúzar, de apellido Ortúzar. Una muchacha alta, estupenda, con un pelo rubio de verdad, rubio medio rizado, y era muy empoderada. Entonces ella estaba hablando todo el tiempo me pasaba por ejemplo, el Anticristo de Nietzsche. Yo leía el Anticristo de Nietzsche, pero esto tiene toda la razón. Yo quedaba convencido porque yo necesitaba estar alejado del catolicismo, porque el catolicismo me restringía, me comprimía en mi deseo de la sexualidad, de la lujuria que tenía yo, interesado en vivir mi sexualidad en toda su expresión, lo que significaba que no me iba bien en el colegio, en la universidad, sacaba notas mediocres. Estaba en un camino ateo donde empecé a probar las drogas y empecé a conocer todas estas ideologías. En el patio trasero del Campus Oriente se fumaba marihuana en esa época, en los años 70, se fumaba plena dictadura, y conversaban los estudiantes, todos hijitos de papá, todos con muchísimas de familias adineradas, hablando de los cordones industriales, los comandos comunales en tiempo de la Unidad Popular, los estudiantes de historia hablando de eso, los de filosofía hablando de distintos pensadores modernos, nuevos, como la novedad. Si te llegaba un disco de vinilo de King Crimson, por ejemplo, de bandas de rock, o de Led Zeppelin, o de, qué sé yo, Frank Zappa, te llegaban ese tipo de discos de vinilo porque tú podías tener acceso a eso, el pueblo no, pero esa gente, los que éramos
de la clase más adinerada podíamos tener acceso a esos discos de vinilo que llegaban. También teníamos acceso a filósofos de la escuela de Frankfurt. Se podía, entonces existía dos corrientes en la época del gobierno militar en los jóvenes. Estaban los que querían la insurrección permanente, la insurrección armada y destruir todo el aparataje estatal, que era un bastión. Entonces me decían, ¿cómo pretenden ustedes? Porque yo quería eso, yo quería una cosa violenta. ¿Cómo pretenden ustedes? Ahí discutíamos con Christian Barking. Christian me dice, están locos. ¿Cómo van a asaltar esta ciudadela, este bastión que es el Estado chileno en dictadura, con la DINA, después la CNI, con las 4 ramas de las Fuerzas Armadas, o sea, es imposible. Entonces nosotros decíamos, no, vamos a radicalizar en las poblaciones, vamos a generar un círculo vicioso, o sea, un círculo virtuoso para nosotros, pero vicioso para la verdad, para el bien, que era provocar a las fuerzas del orden para que entraran a las poblaciones, y ahí, cuando entraban a reprimirnos, que estábamos ahí, yo nunca lo hice porque por mi fenotipo, por mi facha, no podía estar en la población, porque era inmediatamente identificado. Yo tenía que hacer formación de cuadros. En esa época me dediqué mucho a estudiar la ideología marxista. En eso me gustaba ese tema. Entonces, la idea era atraer a las fuerzas de orden, y ahí ellos, para encontrar a los que estaban escondidos en la población, tenían que hacer redadas y sacar a toda la gente a los sitios eriazos, a las canchas de fútbol de tierra, y ahí tirarlos boca abajo y darle una buena... Entonces, generaba resentimiento y odio en las poblaciones santiaguinas. Hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy estamos con un Santiago rojo. Hasta el día de hoy. Y eso se hizo después en la década, comenzamos con esa planificación y en la década del 80 se hizo. En todas las jornadas de protesta había espacios liberados. Entonces, eso era un camino, que estaba el Partido Comunista y el MIR. Y estaba el otro camino, que se llamaba el Bloque Socialista, donde estaba, qué sé yo, todavía no existía el PPD, etcétera, todo eso, pero sí estaba, por ejemplo, el Mapa Obrero Campesino, donde estaba Christian Barker, me acuerdo, ahí en el Mapa Obrero Campesino, que eran 600 militantes en todo el país. El MIR tenía 2.500 militantes. El Partido Comunista tenía, ¡pum!, incalculable, no se sabía. Era el partido poderoso. Y estuve en una reunión, siempre lo he contado, con un dirigente del Partido Comunista, y me dijo, con un dirigente de la cúpula, en un departamento en Santiago, en el Santiago Centro. Hablé con la madre era una mujer muy sabia, que me dijo una cosa que me quedó dando vuelta hasta el día de hoy. Me dijo, a esta vida se viene a sufrir, y el que no quiere sufrir, sufre más. Y de ahí entró el hijo, que era un médico de unos 40 años, siempre con terno y corbata, muy bien vestido, muy tranquilo, muy ponderado, doctoral, hablaba de forma doctoral, y él me dijo, tuve una entrevista larga, no una, varias, porque él quería que yo me infiltrara en la UDI, que yo entrara como infiltrado en la UDI. Y yo no soy para estar infiltrado, porque mi carácter es completamente opuesto a la infiltración, soy todo lo contrario. No podría ser infiltrado en ninguna cosa. Y ahí él me dijo, nuestro partido, el Partido Comunista, es indestructible. Si el régimen militar no nos ha podido destruir, jamás nos destruirán. Y fue la Bachelet la que les dio la pasada a estos tipos, la que le abrió el camino. La Bachelet le abrió el camino a que los comunistas en este momento sean una multitud de diputados. E incluso no sé si tienen senadores, son un montón. Bueno. Entonces, esta cosa gramsciana fue la alternativa que se fue generando durante
los 40, los 50, los 60, los 70, los 80, y de repente en los 90 fracasa el socialismo real, el socialismo stalinista, y todo el mundo se abraza y destapan los corchos de las botellas de champaña y se acabó el comunismo. Y no, el comunismo sigue y siguió y sigue a través de tomar todo el cine, toda la literatura. Yo escribí una obra literaria que para obtener un premio, yo quería obtener un premio y lo obtuve. Y para eso tuve que escribir una cosa, porque yo estaba sufriendo pobreza en ese momento. Entonces escribí una obra con características de izquierda y me la premiaron y pude tener esa plata. Pero después en las editoriales, cuando tú vas con una obra que es de derecha, te miran y se sonríen con la mirada. Tú puedes escribirlo más bien, pero es decir, todas las editoriales, las radios, los medios de comunicación, la televisión, los periodistas, los historiadores, los filósofos, los antropólogos, los sociólogos, todo tomado. En las facultades se premian investigaciones que son finalmente pura palabrería. Pura palabrería. Y eso ha tenido un éxito espectacular. Llevamos ¿cuánto tiempo desde después del golpe? Porque eso fue una cosa que del año 80. O sea, llevamos 45 años con la Constitución del 80 y llevamos 45 años de trabajo de Gramsci, de trabajo como conquistar casamatas, cuando tú vas a tomar una fortaleza que es el Estado, que es la sociedad, tienes que ir tomando posesiones, tomando trincheras, van de a poco, sin apuro. Vamos a tomar la facultad. ¿Cómo lo vamos a hacer? De a poco, con complicidad. Y si tú dices no, en la facultad tú dices no, es que en realidad esto no es así porque esto es un complot. Te dicen conspiranoico. Conspiranoico, eres un conspiranoico. Y es verdad, es una conspiración. Los tipos toman las facultades de todo lo que es las ciencias humanas. Y desde ahí reproducen la ideología marxista, que al final es una ideología de destrucción total. La cosa es destruir la tradición, destruir la familia, destruir al ser humano. ¿Para dónde va todo esto? ¿Hacia dónde va? Porque no hay algo, no están planteando algo que no existe, porque está todo deconstruido, no hay familia, no hay padre, no hay madre tampoco, no hay hijos, no hay nada. Entonces, la destrucción completa, deconstruir completa, y es lo que estamos viviendo. El éxito de las políticas, de estas políticas de termitas, son como termitas que van comiéndose la madera de la casa hasta que de repente tú te das cuenta, la casa está podrida y se viene abajo. Y tenemos entonces 45 años de ese trabajo en Chile. Y en el mundo, 100 años, desde los años 20, desde el periodo de entreguerras. Cuando uno lee, por ejemplo, me encanta a mí, además que son muy buenos escritores. Eso es lo peor. El novelista norteamericano que más me gusta de todo, se me olvida el nombre, he leído libros de él, Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, Plexus, Nexus, Sexus, los libros de mi vida. Henry Miller. Te cuenta Henry Miller en la década del 20, los años locos en Francia, cómo está también este alemán psicólogo, ¿cómo se llamaba? Está el Wilhelm Reich, que fusionó lo de Freud y Marx, fusionó Wilhelm Reich, es otro de estos cerebros. Se me olvidan otros nombres, no importa. 100 años en el mundo, en Chile por lo menos 45 años de trabajo. ¿Cómo podemos revertir eso?
no lo podemos revertir de forma inmediata ni con votaciones. El sacar a José Antonio Kast de presidente significa que ciertas áreas se suspende, porque los conservadores no van hacia atrás, como los tradicionales que queremos nosotros, los tradicionalistas queremos volver a una sociedad natural basada en la familia, basada en el gremio, que el poder va emergiendo de abajo hacia arriba, de forma orgánica, natural. No, el conservador, como José Antonio Kast, conserva los éxitos culturales y legales de la revolución. Porque si uno va al registro civil y dice yo quiero cambiarme de sexo, te demoras un cuarto de hora de tu vida, un cuarto de hora en cambiar tu sexo. Ya no eres hombre, eres mujer. En un cuarto de hora lo haces. El ataque a través de la legislación de la figura masculina, de la figura paterna, todo ha sido si ustedes tendría que enumerar, porque hay una cantidad de leyes que se han aprobado en el Congreso, que están ahí. Hay mentalidad progre, neomarxista en todas partes, que viene como arriba, como un colchón que se pone encima de la cama, la cama era la masonería. O sea, primero viene la revolución liberal masónica, que genera un catre, y después viene el colchón. ¿Cuál es el colchón? El neomarxismo, la deconstrucción. Y todo eso, vivimos, respiramos, la sociedad entera es eso. ¿Cómo vamos a transformar eso? Empezando por nosotros mismos, la oración, conexión con lo trascendente, conexión con Dios. Sabemos que Dios va a vencer. La belleza, la seriedad, hablar con algún poco de elegancia, si podemos, hasta vestirnos de una manera, hasta detalles, disfrutar de la arquitectura, tratar de evitar una arquitectura monstruosa, esa arquitectura moderna, no financiar empresas que están, o sea, está todo esto, es una guerra que tenemos que estar permanentemente luchando, porque hay empresas que están favoreciendo todo eso. Por ejemplo, a mí me llaman de WOM. Yo digo, no quiero saber nada de WOM, le digo yo. ¿Por qué? Porque WOM es una deconstrucción. Me cortan, no tienen idea de lo que estoy diciendo. Ay, pasé el ahora. Ya me fui para. Entonces, no nos hagamos ilusiones por votar. No pensemos que aquí va a venir después, va a haber un gobierno en Chile. Si es que viene un gobierno, va a ser otro gobierno al estilo Kast el próximo. Y vamos a estar así con un gobierno que no van a sacar a los viejitos de Punta Peuco. Quizás la señora Bachelet sea apoyada y salga de, no sé si le darán un puesto en las Naciones Unidas. Aquí hay una cosa de un consenso y no se puede pedir más. Lo que nos podemos es pedir a nosotros más. Nosotros tenemos que hacer un trabajo en todos los detalles de nuestra vida, en lo que podamos. Ya, he hablado un montón. Bendiciones. Que viva Cristo Rey. Ahí está, la belleza. Voy a ponerlo acá. Viva Cristo Rey. Y terminamos con esta parte, con este lugar tan lindo. ¿Qué se habría imaginado este hombre, Antonio Gramsci, que finalmente iba a triunfar? Y probablemente lo está viendo desde el cielo, porque se convirtió. Tiene que haber pagado un tremendo purgatorio. Pero impresionante. ¿Cómo ha triunfado ese estilo, ese modo de hacer política? Y nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Ahora sí. Chao, chao.